Buenas noches. Les voy a pedir a todas las personas que están participando de la actividad si pueden silenciar los micrófonos para tener una mejor calidad de la exposición. Bueno, buenas noches. Les agradezco la presencia en esta oportunidad, en la continuidad de las jornadas de electrónica sustentable. Voy a presentar la charla del ingeniero Federico Martínez, docente de la casa, auxiliar de la materia de teoría de circuitos 2, tiene un posgrado en compatibilidad electromagnética, y nos va a dar una charla con el título de Introducción a la compatibilidad electromagnética. Desde ya le quiero agradecer públicamente por haberse tomado el tiempo de preparar la presentación y estar hoy acá con nosotros para compartir sus conocimientos. Bueno, no robo más tiempo, venimos a escuchar a Federico, así que le paso la palabra y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Genial, Víctor, te agradezco la invitación. Bueno, paso a compartir entonces la pantalla para comenzar. Bueno, como bien dijo Víctor, soy ingeniero electrónico, graduado en la casa, ayudante en la materia de teoría de circuitos 2 ya de hace 6 años. Y en lo laboral también trabajo en el Centro Tecnológico Metalúrgico, el CETEM, que pertenece a la red de centros tecnológicos que tiene ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, donde dentro de mis tareas soy coordinador del área de electrónica y responsable también de un laboratorio de compatibilidad electromagnética. Así que, bueno, hecha esa pequeña presentación, comenzamos un poco viendo los temas que vamos a ver hoy en esta charla, presentar un poco el contexto tecnológico actual, presentando también la electrónica en los distintos tipos de productos que tenemos hoy en día, principios y definiciones que tengan que ver con la compatibilidad electromagnética, los problemas que puede aparecer por no tener en cuenta este concepto, esta disciplina, las distintas normativas y ensayos. Sí, hay gran variedad de normas y ensayos en cuanto a la compatibilidad electromagnética y vamos a hacer un pantallazo rápido por los más conocidos, por lo menos, los más representativos. ¿Cómo está la situación de compatibilidad electromagnética a nivel nacional, tanto en regulación como en instalaciones? Y después, quizá en una parte un poco más divertida, ver las recomendaciones o las consideraciones que hay que tener en el diseño de productos que cumplan con compatibilidad electromagnética. Así que un poco el objetivo que me propuse en esta charla, en 40 a 50 minutos, tratar de que para el que no conoce nada o el que nunca escuchó respecto a la compatibilidad electromagnética, presentar términos y definiciones, definir la compatibilidad electromagnética, los principales conceptos, la normativa, ¿sí? Conocer cuál es la normativa tanto en forma general como la regulación específica de nuestro país, conocer la cantidad de ensayos que hay, la variedad, los ensayos son muy distintos unos con otros, conocer de qué se tratan, qué se necesitan para realizar los ensayos, cuáles son las instalaciones a nivel nacional, ¿sí? Los laboratorios, las instalaciones son realmente muy costosas y muy específicas, el instrumental que hay que tener, y me parece bueno también saber las capacidades que se tienen a nivel local. Y después, tener las consideraciones mínimas, llevarse algún concepto a la hora de encarar un diseño electrónico, que tenga en cuenta estas cuestiones de compatibilidad electromagnética. Así que es un poco los objetivos que me propuse a la hora de realizar esta presentación. Entonces, comenzando con el contexto, tenemos a la electrónica en el centro de escena, así como protagonista, que hoy en día es difícil encontrar productos o imaginar productos que no tengan componentes electrónicos en su interior.
sea, todo lo que tenga que ver con electrodomésticos, pensar en electrodomésticos inteligentes, ¿sí? Que tienen cada vez más prestaciones, más electrónica metida dentro, distintos dispositivos, como puede ser un dron y todos los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día de electrónica de consumo, lo que es una electrónica, la electrónica aplicada al comercio, a una balanza, un instrumento de pesar o medir. Ni hablar si entramos a mencionar cuestiones de equipamiento electromédico, como mencionaban también en la charla anterior, la electrónica está muy presente. Si empezamos a nombrar también conectividad, cuestiones de redes inalámbricas, cada vez hay más redes inalámbricas alrededor. Acá también podemos hablar de IoT, Internet de las Cosas, conectividad, industria 4.0, son un montón de conceptos o de temas que se escuchan hoy en día, que obviamente involucran una electrónica detrás. La electrónica presente también en temas de vigilancia, de seguridad, de monitoreo, y como poner un ejemplo también, la electrónica que se tiene hoy en día en los vehículos. ¿Sí? Si pensamos en autos de hace 20 años, no tenían ni la mitad de la electrónica de los vehículos que tenemos hoy en día, el software incluso que tienen adentro los vehículos. Solo por citar algunos ejemplos, esto se hace extensivo también a maquinaria agrícola, sensores, a lo que se imaginen. La electrónica está cada vez más presente. Y obviamente esto es una comodidad, o sea, es una ventaja para los usuarios. Agiliza muchos procesos, o sea, es una cuestión muy positiva, pero presenta un gran desafío también a la hora de diseñar productos eléctricos y electrónicos que puedan convivir en un mismo entorno. Y ahí ya estamos introduciendo algunos conceptos de compatibilidad electromagnética. Estos dispositivos tienen que convivir en un entorno electromagnético, sin molestar, sin perturbar unos a otros. Y es ahí donde entra en juego la compatibilidad. Como definición, se define como la aptitud de un aparato de un sistema para funcionar de forma satisfactoria en su entorno electromagnético, sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables a lo que se encuentra en dicho entorno. Esto, por un lado, lo que establece es que un equipo electrónico, un sistema, un producto, no tiene que generar interferencias que puedan perturbar a otros equipos, ¿sí? O sea, ahí lo que se controla es la emisión electromagnética de los equipos. A veces es difícil evitar que un equipo interfiera o genere emisiones electromagnéticas, pero sí se puede controlar. Sobre todo hay que mantenerlas por debajo de los niveles indicados en las normas. Y por otro lado, se intenta que los productos sean inmunes ante perturbaciones externas. ¿Sí? Que las hay, ¿no? Cualquier entorno electromagnético presenta perturbaciones y tenemos que diseñar productos que puedan soportar esas perturbaciones e interferencias y no se vean afectados en su funcionamiento. Vamos a definir algunas cuestiones rápidas de los principales conceptos. Vamos a hablar sobre emisiones electromagnéticas, interferencias electromagnéticas o EMI, como se las conoce, el concepto de inmunidad electromagnética y susceptibilidad electromagnética. Yendo a la emisión, las emisiones electromagnéticas son el fenómeno por el cual la energía electromagnética que genera un dispositivo, un producto, se introduce en el entorno electromagnético como consecuencia del funcionamiento. Esto quiere decir toda la energía que sale de un cuerpo, toda la energía electromagnética, y alcanza el entorno, ¿sí? Puede llegar a perturbar otro equipo. Justamente la interferencia es cuando esa energía que se desprende de un equipo alcanza a otro equipo y degrada su funcionamiento. Cuando esta emisión electromagnética tiene un fin negativo, por decirlo así, en otro dispositivo. El concepto de inmunidad electromagnética es la capacidad que tiene el dispositivo o equipo para funcionar correctamente ante la perturbación externa, ante una perturbación externa, alguna interferencia. ¿Sí? Mi equipo tiene que ser inmune, yo tengo que tratar de que mi equipo sea inmune. El concepto contrario es justamente el de susceptibilidad, que es la incapacidad que tiene un dispositivo o sistema para poder funcionar correctamente en presencia de una interferencia. ¿Sí? Yo tengo que tratar de que mis equipos no sean susceptibles a interferencias electromagnéticas. Entonces, como para terminar de cerrar un poco la importancia que tiene la compatibilidad electromagnética, ¿qué podría pasar si no se tuviese en cuenta en algunos sectores de la industria, como para poner ejemplos? Bueno, acá cito algunas fallas que quizás son críticas, pero bueno, es visible, digamos, la consecuencia negativa que tiene el impacto de no cumplir compatibilidad electromagnética. Por ejemplo, fallas en equipo médico, soporte de vida para personas, o sea, imagínense un respirador que quizás mantiene en vida con una persona y falla ante una perturbación, ante la presencia de una señal de radio, de una señal de celular,
fallas en sillas de ruedas eléctricas, hay muchos casos registrados, sobre todo en Estados Unidos, donde sillas de ruedas presentaron movimientos incontrolados o se apagaron en presencia de walkie-talkies o de radios de autos policía, de ambulancias. Bueno, solo para citar algunos ejemplos, falla de elementos de seguridad en un vehículo, como los frenos y los airbags, falla en seguridad y protección en redes eléctricas, en el sistema de navegación, o sea, por algo tenemos que subir un avión y apagamos los celulares, sobre todo en aproximaciones, tanto en aterrizaje como en despegue, pues son momentos críticos de la navegación, donde tenemos que evitar cualquier tipo de interferencias, o sea, la compatibilidad electromagnética está ahí presente también. Esto, como dije, son ejemplos críticos, donde la consecuencia es muy negativa. Para poner algún ejemplo más simple, puede ser una agujereadora, un motor, una licuadora que enchufamos al enchufe 220 y vemos en la tele, cuando encendemos la agujereadora, sobre todo en las teles viejas de tubo, un ruido en la pantalla o un ruido audible en el parlante. Ahí hay un problema de compatibilidad, son dos equipos que no son compatibles, uno interfiere al otro y uno se ve degradado ante la presencia del otro equipo. Ese quizás es un ejemplo que no molesta demasiado, pero bueno, también es un ejemplo más doméstico. Vamos a hablar un poco sobre la fuente de ruido. Por un lado, el ruido electromagnético puede ser de carácter natural, ¿sí? Descargas atmosféricas, o sea, rayos, descargas electrostáticas, o de origen artificial. Esto tiene que ver ya con todos los elementos o los dispositivos creados por el hombre, que originan, a través de su funcionamiento, originan perturbaciones electromagnéticas. Por otro lado, este esquema seguramente lo habrán visto, es el esquema del ruido, el camino del ruido. Por un lado vamos a tener una fuente de ruido, un canal de acoplamiento, que en este caso puede tener un acoplamiento conductivo y tener una impedancia común en juego, un acoplamiento radiado con un campo electromagnético en juego, un acoplamiento capacitivo con un campo eléctrico o un acoplamiento inductivo con un campo magnético. Y esto obviamente va a afectar a un receptor víctima. Este esquema es sencillo, es conocido, pero para mí está bueno tenerlo siempre en mente a la hora de analizar problemas de compatibilidad electromagnética. O sea, tengo un problema de compatibilidad electromagnética, está bueno identificar cuál es la fuente de ruido, cuál es el origen de esa perturbación. Quizás pueda trabajar sobre esa perturbación para mitigar su efecto, o quizás lo que puedo hacer es trabajar sobre el canal de acoplamiento. ¿Sí? Quizás lo que puedo hacer es modificar algo en el medio de propagación o modificar los cables que tengo en mi equipo como para que el ruido que se acopla no tenga el mismo efecto, ¿sí? O quizás no me quede más remedio que trabajar en el receptor, haciéndolo más robusto, agregando blindajes, protecciones. ¿Sí? Me parece un esquema importante a la hora de identificar los problemas y las posibles soluciones. Hablando un poco del medio de propagación, va a haber dos formas principales de que se puede transmitir el ruido. Por un lado, a través del aire, las interferencias pueden viajar a través del aire y se la conoce como radiado. Y por otro lado, puede ser que las interferencias viajen a través de los cables o elementos metálicos de algún equipo y se conoce como conducido. Para cerrar un poco la introducción en cuanto a las definiciones, me parece importante el esquema de la compatibilidad electromagnética, como para tenerlo en mente, que como dijimos, hay dos grandes ramas. Por un lado, controlar la emisión electromagnética de los equipos, y por el otro lado, controlar la inmunidad que tienen los equipos, ¿sí? O procurar que mis equipos sean inmunes. Y a su vez, ambos campos tienen carácter conducido y radiado según por donde viajen el medio de propagación, por donde viajen las interferencias. Este esquema también es útil, me parece, a la hora de pensar en las distintas normas y los ensayos que tenemos para los distintos productos. Vamos a tener por un lado ensayos de emisión, ¿sí? Tanto en emisión conducida como en emisión radiada, y por otro lado ensayos de inmunidad, tanto ensayos de inmunidad conducida como de inmunidad radiada. Entonces, metiendo un poco en el tema normativas, bueno, creo que todos conocemos, una norma es un documento que contiene una serie de especificaciones técnicas, reglas y demás. Yendo a la compatibilidad electromagnética, hay tres grandes grupos de normas. Sí, se tienen por un lado normas básicas, normas genéricas o normas de producto o de familia de productos. Haciendo una descripción rápida, simple de cada una, las normas básicas son las que describen los problemas, los métodos, los métodos de ensayo, las configuraciones de ensayo, el instrumental que hay que utilizar, la forma de realizar los ensayos.
criterios de aceptación. Las normas genéricas son las que se aplican cuando no se tiene una norma de producto, ¿sí? Son normas generales, y como bien dice el nombre, o sea, las normas de producto, de familia de productos, ya se aplican para un determinado dispositivo o para una familia de dispositivos que presenten características similares. Como para tener conocimiento de algunos organismos de normalización, tanto a nivel internacional como nacional, seguramente habrán visto las normas IEC o ISO, sí, bueno, IRAM también. Las normas IEC son de la Comisión Electrotécnica Internacional, la mayoría de las normas que me tocó ver son IEC. Hay también normas ISO que aplican a compatibilidad electromagnética, y a nivel nacional tenemos IRAM. Yo soy parte también del subcomité de compatibilidad electromagnética de IRAM, donde trabajamos en la adopción de normas internacionales para el ámbito local. Para dar un ejemplo, o sea, como dije, hay distintas normas para distintos tipos de productos. Para hablar de un ejemplo concreto, de un caso que se regula en Argentina, está la normativa de equipamiento electromédico y la norma internacional IEC 60601-1-2, que establece los requisitos de compatibilidad electromagnética que deben cumplir el equipamiento electromédico. Si se fijan, por un lado tenemos ensayos de emisión, donde por ejemplo tenemos la CIPER 11, que abarca tanto emisión radiada como emisión conducida, normas IEC 61032 de emisión de armónicos, 33 de variación de tensión y flicker, y son normas de emisión conducida también. Y en la parte de inmunidad también tenemos una serie de normas, 61402 de descargas electrostáticas, la 43 de inmunidad radiada, la 44 de transitorios eléctricos rápidos o burst, la 45 ondas de choque, la 46 es la que se conoce como inmunidad conducida, la 48 habla sobre los campos magnéticos a frecuencia de red, y la 411 verifica la inmunidad contra caídas, interrupciones y variaciones de tensión. O sea, fíjense, son ensayos muy variados, cada uno tiene requisitos distintos, pero bueno, para dar ejemplos. Y para dar ejemplos concretos de los requisitos de ensayo, las instalaciones, las características de ensayo, yo puse acá 3 ejemplos de ensayos, de normativa. Sí, obviamente, repito, son todos distintos y estaría bueno poder verlos todos, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Arrancando con la norma CIPER 11 de emisión radiada, como para que tengan una idea de qué se tratan los ensayos. El ensayo consiste en poner el equipo a ensayar dentro de una cámara semianecoica con un instrumento de medición y una antena que va a recibir o va a captar las interferencias que genera ese equipo. ¿Sí? El receptor que se utiliza es un receptor de EMI, que para ponerlo en palabras simples es como si fuese un analizador de espectro sofisticado, ¿sí? Con características particulares. Estas características también están definidas en las normas. Y después lo que se utiliza son distintas antenas para cubrir toda una banda de frecuencia. Por lo general este ensayo se hace en una gama de 30 MHz a 1 GHz, ¿sí? O a veces un poco más. En la banda baja de frecuencia se utiliza una antena bicónica, la que ven ahí a la izquierda. A partir de los 200, 300 megas se empieza a utilizar una logo periódica, y en algunos casos, algunos laboratorios cuentan con la tercera antena, una bilog o una híbrida, que justamente cubre las dos bandas de frecuencia y es una antena compuesta por las dos, tanto la bicónica como la logo periódica. Esto a veces es útil, sobre todo a la hora de realizar ensayos, porque los ensayos estos son muy largos y bueno, a veces está bueno no perder tiempo en cambiar la antena, así que con una antena se agiliza bastante el proceso. Como configuración de ensayo, repito, se pone el equipo a ensayar. Si el equipo es de mesa, se lo pone en una mesa a 80 centímetros de altura, todo indicado en las normas. Por lo general lo que se utiliza es una tornamesa, así que es un plato giratorio que va a hacer rotar el equipo para poder ensayarlo en las distintas caras. La norma te indica la distancia de ensayo, la antena por lo general está o a 3 metros o a 10 metros, y te indica los niveles que deben cumplir para cada uno de los casos. Y la antena va en un mástil especial que eleva la antena entre 1 y 4 metros. Y afuera de la cámara va a estar el equipo de medición. Como sitio de medida, o sea, el sitio teórico para realizar estos ensayos es lo que se conoce como un OAT, que es un sitio de área abierto, un sitio de medida de área abierto, en donde el requisito fundamental es que sea un lugar libre de ruido electromagnético, ¿sí? Porque justamente
yo voy a tener que medir o recibir o tomar lectura de las interferencias que genera ese equipo, y no tiene que haber ninguna otra interferencia presente. No tiene que haber contaminación electromagnética presente. Entonces la característica principal, y después también que sea el piso sea como un plano metálico infinito, ¿sí? Idealmente infinito. Como esto es muy complicado de conseguir, un lugar libre de ruido, así al aire libre, lo que se utiliza como sitio alternativo es lo que se conoce como una cámara semianecoica. ¿Sí? Esta foto es del laboratorio donde trabajo, en CETEM. En la foto se ve, o sea, hay un equipo que está colocado en una mesa, no sé si se llega a ver abajo, hay un plato, o sea, una circunferencia, es el plato giratorio que hace rotar al equipo. Las cámaras semianecoicas, para el que no conoce, un recinto blindado, es como una jaula de Faraday. Es una jaula de Faraday, o sea, es una habitación hecha de material metálico, entonces su exterior, y por adentro es un material absorbente, tanto en las paredes como en el techo, compuesto por un lado por paneles de ferrita que absorben en una gama de frecuencia baja y complementa con un material de espuma, ¿sí? que absorben en una gama más alta de frecuencia. Como dije, los absorbentes están tanto en las paredes como en el techo, y el piso es metálico, es un plano de tierra, y es por esto que se lo conoce como cámara semianecoica. Adelantándome un poco más, está también como sitio alternativo una cámara anecoica, ¿sí? Que a diferencia de la semianecoica está con material absorbente recubierto también el piso, ¿sí? No solo de las paredes y el techo. Esto va a depender quizás del producto o del equipo que se ensaye. No es lo mismo un equipo electromédico, un electrodoméstico, que cuentan con un plano de tierra como referencia, ¿sí? Todos estos equipos tienen un plano de tierra de referencia, y distinto es pensar en un satélite, en un avión, en un helicóptero, que no tienen un plano de interferencia y el entorno es distinto. O se utiliza también para calibrar antenas, este tipo de instalaciones. Para pasar a otro tipo de ensayos y ver las variedades, está el ensayo de inmunidad radiada, la norma 61043. Este ensayo es similar o utiliza características similares. Se pone un equipo a ensayar, pero a diferencia del ensayo anterior, donde se pone una antena para recibir las interferencias, acá se coloca una antena para generar interferencias y ver que mi equipo, bajo ensayo, sea inmune a esas interferencias, o por lo menos ver cómo se comporta ante perturbaciones externas. La norma te indica los niveles de ensayo, ¿sí? Va a haber distintos niveles según lo crítico que sea el equipo. Los niveles están en volt por metro, 1 volt por metro, 3 volt por metro, 10 volt por metro, 30 volt por metro. Para este tipo de ensayo lo que es necesario es generar una calibración del campo antes de realizar el ensayo. O sea, tengo que generar un campo conocido. Es un proceso que tarda bastante tiempo y se hace periódicamente, no se hace anterior a cada ensayo, sino que se hace cada un año, cada 6 meses. El proceso de calibración consta en generar un campo uniforme a una determinada altura, o sea, en un determinado lugar donde va a ir mi equipo a ensayar, y esto permite registrar, por software se registran todos los valores, tanto de señal como de potencia, que necesitó la antena para lograr ese campo que necesito, ¿sí? Para este ensayo, fíjense que se recubre con material absorbente el espacio que hay entre la antena y el equipo a ensayar. Justamente esto porque si la cámara es semianecoica y el material, y tenemos el piso metálico, hay que evitar las reflexiones que se generen, ¿sí? Para conseguir ese campo uniforme. Entonces se recubre con material absorbente. Si bien la configuración de ensayo es similar a la de emisión, tenemos un equipo enfrentado a una antena, pero en este caso la antena va a generar interferencias, va a ser una antena transmisora. Vamos a tener material absorbente entre el medio del equipo a ensayar y la antena, y no vamos a tener un equipo de lectura, de medición, como era el caso del receptor, sino que vamos a tener un equipo que genere, o sea, generadores de señal y amplificadores que cubren distintas bandas y tienen distintas potencias, para poder generar las interferencias que necesito. Esta es una configuración de ensayo típica, ¿sí? Donde se tiene la antena, el material absorbente en el medio, evitando algún rebote, y un equipo a ensayar. En este caso el equipo está en el piso, no está en ninguna mesa, ¿sí? Es un equipo que va en el piso, con un soporte determinado, ¿sí? Para separarlo del plano de tierra. En este ensayo, no sé si se llega a ver, en el fondo hay una cámara en un trípode, que es necesaria porque, bueno, justamente
a la diferencia con el ensayo de emisión, en el cual nosotros levantamos la curva de espectro de interferencia del equipo, en este caso hay que evaluar que el equipo funcione correctamente. Y esto va a depender mucho de la función que tenga ese equipo. Pero es importante, como no podemos estar adentro de la cámara durante el ensayo por cuestiones de radiación, poder monitorearlo todo el tiempo. ¿Sí? La cámara no solo tiene video, sino audio, para ver que el equipo no entre en alarma, no falle, no cambie ningún valor, o sea, va a depender de lo que haga el equipo en sí. Después, como para ver otro ensayo distinto, ¿sí? que no es un ensayo radiado y no hay que utilizar una cámara semianecoica, es el ensayo, la norma 4.2 de descargas electrostáticas, donde se utiliza un generador de descargas electrostáticas para simular justamente las descargas que puede tener cualquier equipo, o sea, simular las descargas que puede generar una persona. La norma establece que las descargas pueden hacerse tanto por contacto o por aire, va a depender si el equipo tiene contactos metálicos o partes metálicas o partes aislantes. Y para que vean como ejemplo, o sea, ese es un equipo de descargas electrostáticas, un generador con la pistola. La norma a la izquierda indica la forma de onda que tiene que tener esa descarga, con los tiempos, ¿sí? Los picos y los niveles de ensayo. Fíjense, para el caso de descargas por contacto, la tensión máxima que se utiliza es de 8 kV, y para el caso de descarga con aire se utiliza una tensión de 15 kV, como para que tengan un parámetro. En cuanto a configuración de ensayo, fíjense que no hace falta realizarlo en una cámara semianecoica ni nada similar. Se puede hacer perfectamente en una mesa, pero sí respetar ciertas condiciones. O sea, la mesa tiene que ser de material aislante, con un plano de tierra metálico, ¿sí? Una chapa abajo que sea un plano de tierra, conectada a tierra, y un plano horizontal, una chapa, arriba de la mesa, que también esté conectada a tierra. En este ensayo en particular también se utiliza un plano vertical, que seguramente sea la chapa que está ahí atrás, que también está conectado a tierra. ¿Sí? Son particularidades del ensayo. Y si ven en la imagen de la derecha, hay una pistola aplicando una descarga sobre uno de los puertos metálicos, conectores metálicos que tiene este equipo. ¿Sí? Es una forma de ensayar. Pasando un poco la parte de los ensayos, ¿sí? De los ejemplos, vamos a hablar de la regulación o el campo regulado que se tiene en cuestiones de compatibilidad electromagnética, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En Argentina hay tres grandes grupos regulados, ¿sí? Grandes grupos de equipos. Por un lado está el equipamiento electromédico, que está regulado por ANMAT, ¿sí? Ya desde hace varios años. Por otro lado está el programa de metrología legal, ¿sí? Regulado por Secretaría de Comercio, donde alcanza varios productos, instrumentos de pesar o medir, ¿sí? Bueno, en este caso cinemómetros, balanzas, medidores de agua, de energía, petróleo, taxímetros, que tienen que cumplir requisitos de compatibilidad electromagnética, sobre todo de inmunidad electromagnética. Y por otro lado también están los controladores fiscales, que están regulados por AFIP, que también tienen que cumplir requisitos sobre todo de inmunidad. A nivel internacional, o sea, obviamente es muy extenso el campo regulatorio, pero hay dos grandes marcas que me parece buena mencionarlas, o sea, seguramente habrán visto en algún producto, o sea, si agarran ahora el cargador de su notebook, seguramente tengan estas marcas. Por un lado está el marcado CE, ¿sí? Que es la marca que hay que conseguir para poder comercializar en la Unión Europea. El marcado CE involucra un montón de directivas, ¿sí? Ellos la reglamentación la tienen en directivas, y para equipos eléctricos y electrónicos hay una directiva específica de compatibilidad electromagnética, donde establece todos los requisitos que tienen que cumplir y la forma en la que certifican. Por otro lado está la marca FCC, ¿sí? De la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Tiene una metodología distinta, no es análogo a lo que es el marcado CE, sino que establece ciertos requisitos para productos eléctricos y electrónicos, sobre todo en la parte de emisión, ¿sí? En Estados Unidos más que nada se encargan de que los equipos no interfieran a otros equipos. Yendo a la infraestructura nacional, me parece bueno nombrar las capacidades que se tienen a nivel local. Ya vieron en los ensayos la infraestructura que se tiene o que se necesita es muy específica y costosa sobre todo, así que me parece bueno mostrar un poco lo que hay. A nivel nacional, bueno, está el INTI, ¿sí? Que tiene una cámara semianecoica de 10 metros. 10 metros es la distancia de medición efectiva, o sea, la distancia que se que se toma desde donde se pone el equipo hasta donde va la antena de ensayo, ¿sí? O sea que en realidad las dimensiones son mucho más grandes.
Es la cámara más grande que hay en el país, instalada en el 2008. Después se tiene también la cámara del laboratorio de Lenor, en realidad el laboratorio en sí, no solamente la cámara, sino que tienen más instrumental. Es una cámara un poco más chica, de 3 metros, que está instalada creo que desde el 2017. Después se tiene el CETEM de ADIMRA, que es donde trabajo yo, una cámara de 5 metros, también instalada hace 2 años, es una cámara nueva, y se está comprando también instrumental para realizar más ensayos. Después se tiene CONAE, la Comisión Nacional de Actividad Espacial, que tienen varias cámaras. Esta cámara es nueva, la última que instalaron, que más que nada cumplen con normas militares, tienen equipamiento para cumplir con normas militares que son bastante más exigentes que las normas comerciales, y utilizan quizás sus cámaras, sus recursos para más que nada desarrollos internos, tanto en tecnología espacial y demás. Otro ejemplo también es el laboratorio de medición y ensayo en la UTN de Santa Fe, donde tienen una cámara también chica para hacer ensayos de inmunidad, y tienen equipamiento también para la parte de inmunidad conducida. Está bueno el ejemplo también del IAR, el Instituto Argentino de Radioastronomía, que ellos tienen una cámara anecoica, sí, es una cámara distinta a las semianecoicas que estaba mostrando recién. Y después, por otro lado, también está la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ellos no tienen una cámara, pero sí tienen lo que se conoce como una celda GTEM. Es otro sitio de medida para otras normas y otros volúmenes también de los equipos. Y también tiene instrumental para inmunidad conducida. Hay más laboratorios, o sea, INVAP también tiene lo suyo para desarrollos internos. Sé que el año pasado se instaló también un nuevo laboratorio, una cámara en la Universidad de Río Negro. O sea, están creciendo. O sea, hace 10 años quizás solamente estaba el INTI y alguno más, y están apareciendo más laboratorios, y bueno, me parece que es algo bueno para mostrar. Y acá sí, entrando un poco más en la parte un poco más entretenida, consideraciones de diseño que hay que tener para cumplir con la compatibilidad electromagnética, tareas que hay que planificar, ¿sí? Por un lado tenemos, sobre todo a la hora de pensar en el diseño de un PCB, lo que tiene que ver con segregación de circuitos, o la distribución de circuitos en un PCB. No es lo mismo tener un esquemático y pasarlo al PCB, ya es otra cosa, hay que pensar ahí bien cómo hacerlo, dónde poner los circuitos digitales, dónde poner los circuitos analógicos, circuitos de potencia, las entradas, las salidas. O sea, no se puede hacer así nomás, de alguna forma que quede lindo y empezar a rutear, sino que hay que pensarlo bien. Después también el sistema de alimentación, o sea, si piensan, una fuente alimenta varias partes de un circuito, o sea que si hay algún problema de interferencias o el que sea en una fuente, se va a trasladar a muchas partes de mi equipo, así que es algo a prestar mucha atención. Tema de estructuras de masa y alimentación, pensar bien cuántas capas va a tener mi PCB, cuántos planos va a tener, cuántos planos de alimentación, cuántos planos de masa. Los planos de masa quizás estén más asociados con la naturaleza del circuito, es decir, en planos de circuitos analógicos, planos digitales, planos de entradas, de salidas, y los planos de alimentación van a tener más que ver con el nivel de tensión de mi circuito, 3,3 volts, 5 volts, 12 volts, esas cuestiones. Las entradas y las salidas, o sea, pensar que las entradas o las salidas son puertas de acceso, ¿sí? Tanto, como dije, de entrada y de salida, de interferencias. Yo tengo interferencias que se pueden generar dentro de mi sistema, y a través de las salidas pueden alcanzar otros dispositivos. O a su vez, a través de las entradas pueden ingresar perturbaciones de otros dispositivos también. Así que esas cuestiones es importante considerarlas, las protecciones de descargas electrostáticas que hay que colocar, el diseño del clock, del oscilador de un micro, ¿sí? Es una de las principales causas de emisiones electromagnéticas, así que es muy importante pensar cómo se va a realizar en el PCB ese tipo de circuito, pensar en las inductancias parásitas que aparecen, que son muy importantes en este caso. El desacoplo de circuitos integrados, es muy importante el desacoplo sobre todo en los elementos activos, porque produce, si no, variaciones de tensión que también me generan interferencias. Los buses de datos son partes de un circuito que comunican, bueno, dos partes, o sea, son un ida y vuelta de información constante, donde también pueden viajar las interferencias, así que es importante considerarlas. El diseño del software, o sea, muchas veces parece que no tiene nada que ver. Hay equipos que con un software funcionan bien, y se hace una modificación y tienen falla de compatibilidad electromagnética, por los tiempos de respuesta, por la forma de tomar lectura, o sea, hay un montón de cuestiones que también hay que pensarlas.
Otras consideraciones, que bueno, esto quizás es un poco más conocido, pero está bueno tenerlo siempre en mente. No es lo mismo trabajar en baja frecuencia que empezar a subir en frecuencia. Los componentes dejan de comportarse como esperamos. Un cable empieza a tener mayor presencia en la parte de resistencia, de inductancias parásitas. Una resistencia empieza a tener inductancia parásita en sus terminales, y aparece una capacidad entre los dos terminales también. El capacitor empieza a tener mayor componente resistivo e inductivo en sus terminales también. Una inductancia presenta resistencia por el alambrado de su bobinado y además una capacidad parásita entre espiras, y bueno, ni hablar también los elementos que aparecen en un transformador. Ahí en la imagen de la respuesta en frecuencia, por un lado en línea sólida se ve el comportamiento en baja frecuencia y en línea punteada en alta frecuencia. Acá me parece importante remarcar, tanto en el caso del capacitor como en una inductancia, un capacitor en baja frecuencia se comporta como esperamos, es un capacitor, pero a medida que aumenta en frecuencia hay un punto que se empieza a comportar como una inductancia, exactamente el efecto contrario que esperamos. Lo mismo pasa con una inductancia. En un momento se empieza, o sea, en frecuencias bajas funciona como una inductancia, pero en frecuencias altas empieza a comportarse como un capacitor. Así que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, no hay que desesperarse, pero bueno, es importante saberlo. Y quizás mucho de esto también se corrige o se mejora utilizando componentes SMD. ¿Sí? Los componentes SMD no solo se utilizan para hacer circuitos más compactos, más chicos, o no solo tiene la ventaja quizás a la hora del armado del PCB y sobre todo lo del PCB en cantidades industriales, sino que también aporta un montón de mejoras en las prestaciones en cuestiones de todo esto de comportamiento de alta frecuencia, reduciendo las capacidades parásitas, las inductancias parásitas. O sea, reduce un montón estos componentes parásitos, y es por eso también que se intenta hacer cada vez más chiquitos los componentes, porque justamente mejoran todas estas cuestiones. No es por capricho, digamos. Está bueno también tener este concepto en mente a la hora de realizar PCB. Los tipos de antena, o sea, son dos ejemplos simples: una antena de lazo, en donde su perímetro es igual a la mitad de la longitud de onda para la que está diseñada. ¿Sí? Acá únicamente hay que saber que el perímetro tiene que ver con la frecuencia o con la longitud de onda, ¿sí? No hace falta mucho conocer con exactitud la relación. Una antena dipolo, ¿sí? Las tienen las dos abajo, la antena dipolo de la derecha, en donde la longitud es la mitad de o sea, la longitud física es la mitad de la longitud de onda para la cual está diseñada. ¿Sí? O sea, también relaciona la longitud física con la frecuencia o la longitud de onda. Como para tener presente, cuando hablamos de frecuencia y longitud de onda, pongo algunos ejemplos. O sea, dijimos, los ensayos radiados arrancaban alrededor de los 30 MHz o 80 MHz. Fíjense, en 30 MHz nosotros tenemos una longitud de onda de 10 metros, donde un cuarto de longitud de onda, como para hablar de una antena efectiva, es 2,5 metros, que tranquilamente puede ser el cable del cargador de la notebook. ¿Sí? En 1 GHz ya tenemos 30 centímetros de longitud de onda. En 2,4 GHz, ¿sí? Como una frecuencia típica de comunicación inalámbrica en Wi-Fi Bluetooth, 12 centímetros de la longitud de onda, y el cuarto de longitud de onda son 3 centímetros. ¿Sí? Tranquilamente es la distancia de una pista, la longitud de una pista de un PCB. Ni hablar en 6 GB que tenemos 5 centímetros de longitud de onda. Esto, digamos, no es para pensar que cualquier antena o cualquier pista de mi PCB puede ser una antena, pero hay que tenerlo presente y tener ciertas consideraciones. Fíjense el trazado de estos dos PCB, de la izquierda y de la derecha. Circuitalmente es exactamente igual, o sea, el esquemático es igual. Hay dos pistas, ¿sí? que unen dos patas de dos integrados. Pero la forma de realizarlo no es la misma para nada. En la figura de la izquierda se genera el bucle, el lazo que decíamos recién, la antena, que no tiene por qué ser un lazo circular, o sea, estaba relacionado al perímetro con la longitud de onda o la frecuencia, ¿sí? Entonces, estamos formando un lazo que para una frecuencia determinada va a ser una antena. Va a depender ahí la señal que viaja en ese camino de ida y de retorno, pero estamos generando una antena. Fíjense la figura a la derecha, que justamente lo que hacemos, el circuito es exactamente el mismo, pero de alguna forma destruimos esa antena oculta que se forma, o por lo menos disminuimos un montón el efecto, haciendo que la antena, el área de la antena sea mucho más chica. ¿Sí? Esto también
o una alternativa es utilizar planos, también por eso se utilizan planos de masa. Quizás en el PCB de la derecha también podría haber ido el camino de ida por un lado, y el camino de retorno se genera directamente por el plano, pero acá también es importante que no haya cortes en el plano de masa, porque eso va a derivar el retorno para otro lado y va a aumentar el área de ese bucle. Y son todas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, el PCB de la izquierda no es lo recomendable, digamos, no es que está mal y que no va a funcionar, sino que es favorable evitarlo, y la buena práctica indica que hay que realizarlo con el criterio de la derecha. Otro ejemplo también, fíjense en este caso, cómo influyen a veces los conectores o determinar por dónde se van a hacer las conexiones de salida de entrada y de salida de nuestro PCB. Muchas veces nosotros no lo podemos determinar porque bueno, tienen que ver con el chasis, a dónde están ubicados los conectores, pero muchas veces sí se puede elegir. Y bueno, fíjense en la figura de la izquierda, yo entro por un lado y la salida lo tiene bastante alejado y se genera un bucle. Se ve claramente que se genera un bucle bastante más alto, bastante más grande, donde lo mismo, esto va a generar un área que para una frecuencia determinada va a ser una antena. Fíjense en la figura de la derecha, cómo reubicando las conexiones de entrada y salida, yo puedo disminuir el efecto de ese bucle. O sea, estoy destruyendo esa antena, evitando que pueda captar o transmitir interferencias. ¿Sí? Entonces, bueno, en estas cuestiones también no es recomendable realizar lo de la izquierda, que no implica que funcione mal, o sea, esto va a funcionar exactamente igual. El tema que quizás ante perturbaciones externas, o sea, quizás no pase los ensayos, a eso me refiero. Y en la figura de la derecha es lo que se espera, es lo recomendable. No, o sea, el tema, la verdad, mucho para seguir, me parece algo muy, muy interesante, por lo menos a mí. Algunas cuestiones quiero mencionar antes de terminar, como para saber de qué se trata y qué más se puede llegar a profundizar en cuestiones de compatibilidad electromagnética. Por un lado, se puede hablar también de cables, tipo de cables, cuándo utilizar, o sea, qué son los cables trenzados, por ejemplo, por qué hay tanta variedad de cables trenzados, qué aporta el trenzado, el concepto ahí de cancelación de flujo, cuándo se utilizan cables coaxiales, por qué. Ahí hay un montón de cuestiones que es para hablar muchísimo. Tema de conexiones de masa y de tierra, ya primero decir no es lo mismo la masa de un circuito que la tierra de seguridad, cuándo hay que conectar unas con otras, en un punto o en varios puntos, conectar la masa al chasis, también es mucho para hablar. Tema blindajes, si es todo un arte el tema de los blindajes, dónde puede haber aberturas, qué tipo de aberturas puede haber, qué material utilizar para los blindajes, cómo blindar cuando tengo que necesariamente tener conectores o cables que salen de una caja blindada, cómo realizar esas conexiones, filtros, supresores de interferencias, filtros semi, filtros de línea, choques de modo común, supresores, o sea, ferritas, seguramente repito el cable de la notebook que tienen una ferrita, justamente suprime interferencias, protecciones contra descargas electrostáticas, contra transitorios rápidos, contra ondas de choque, el crosstalk, que el crosstalk tiene que ver con acoplamiento tanto capacitivo como conductivo, como inductivo, entre distintas partes de un circuito, corrientes de modo diferencial y modo común, línea de transmisión, sistema de alimentación, o sea, la verdad el tema involucra muchas cuestiones, que bueno, da para mucho más, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, muchas gracias, yo ahí dejo mis correos, tanto personal como el de la facultad, porque quiere seguir el tema, o sea, tengo material de lectura, lo que quieran, incluso no sé si se comparte o no la presentación, pero no tengo problema en compartirlo. Bueno, muchas gracias, Federico. En realidad, todas las presentaciones, o mejor dicho, los videos, van a estar disponibles en el canal de YouTube del Departamento de Electrónica, o sea que cualquier persona, no solo los que están suscriptos al canal o los que se inscribieron para esta actividad, van a poder tener toda esta información y bueno, van a poder conectarse con vos a través de los correos que compartiste. No sé si hay alguna consulta para hacer. La verdad que, bueno, ahí por el chat están felicitando al orador, diciendo todos elogios, Federico. No sé si los estás leyendo. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna consulta.
Bueno, creo que Víctor se quedó